Eh, ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, perfecto. Bueno. Bueno, hola a todos. Perdón por la demora. Este, quiero agradecerle al doctor Cecchini y a la doctora Villanova la invitación para dar esta charlita, que básicamente la focalicé dentro de lo que es la cirrosis y la hipertensión portal y sus complicaciones. Soy el doctor Marcelo Peche, soy hepatólogo, mi lugar de trabajo es General Roca, y bueno, hace un tiempito que ya estamos haciendo la especialidad, así que vamos a repasar un poco lo que toca a este tema. Quise preparar un poco la charla focalizándola básicamente en lo que es la fisiopatología de la cirrosis y la hipertensión portal como expresión de la causa que produce las complicaciones de la cirrosis. Todos los hallazgos semiológicos que nosotros podemos encontrar en los pacientes con cirrosis y con hipertensión portal, y vamos a ir mechando un poco entre lo que vamos a ir hablando, un caso clínico real de un paciente que tuve, para que vayamos viendo un poco lo que vamos a ir charlando. Básicamente traté de focalizar un poco esto de qué es lo que pasa desde la fisiopatología a la expresión clínica, que es lo que nosotros vemos como datos semiológicos en los pacientes. Y si nosotros nos ajustamos a la definición de fisiopatología, es la rama de la medicina que se dedica al estudio de los mecanismos por el cual se originan las enfermedades y que explican por qué ocurren los síntomas y todo lo que acompañan a las enfermedades y a las patologías que vemos. Y desde el punto de vista semiológico, obviamente, el análisis específico de lo que nosotros encontramos en los pacientes, de acuerdo al detalle de una buena historia clínica, de lo que consideramos o de lo que recabamos del motivo de la consulta del paciente, de los antecedentes personales, del examen físico, todo aquello que a través de los primeros datos que vamos recogiendo del paciente nos ayudan a establecer síndromes o patologías probables, los exámenes complementarios que nosotros, de acuerdo a lo que pensemos del paciente, vamos a ir pensando en hacer para optimizar una adecuada interpretación y un adecuado enfoque diagnóstico. Empezamos un poquitito vamos a charlar de un paciente de 64 años de edad, de sexo masculino, y que nos consultó por dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho, con una pérdida de peso de 9 kilos en 3 meses, y que al examen físico se caracterizaba por presentar ictericia, hipocolia y coluria. Como antecedentes personales, el paciente tenía diabetes tipo 2, un consumo de alcohol de aproximadamente 200 gramos por día por más de 30 años, ¿sí? O de más de 30 años, ¿sí? Vayan poniendo atención un poquitito a toda la información que nos dan, los datos obviamente del examen físico y de los antecedentes que tenemos del paciente. Era consumidor de un tabaquista crónico de 20 cigarrillos por día, y como antecedentes familiares en relación de primer grado, un hermano, tenía un cáncer gástrico. Si hay algo que se destaca algunas patologías, y la cirrosis es una de ellas, es que nos permite diferenciar claramente cómo uno puede definir la historia natural de una enfermedad. Y se define básicamente como la evolución de un proceso patológico sin intervención médica, y donde la enfermedad, sin precisamente ninguna intervención, puede desarrollarse en el tiempo hasta que se produzca una curación, el paso a la cronicidad o la muerte de la misma. ¿Y esto por qué? Porque la cirrosis es algo que, si bien ahora nos ha presentado o nos permite con nuevas terapéuticas, inclusive el trasplante hepático, curarla, pasaron muchos años hasta que existió el trasplante hepático como tratamiento final de las complicaciones de la cirrosis. Era una patología donde poco se podía hacer, y precisamente esa historia natural llevaba a los pacientes a la muerte. Se define entonces como cirrosis las enfermedades hepáticas crónicas que presentan fibrosis y nódulos de regeneración, ¿sí?
que comprometen a lo largo del tiempo las funciones de trabajo del hígado. ¿Y cuáles son las enfermedades crónicas que pueden producir o llevar a un paciente a la cirrosis? ¿Sí? Básicamente las vamos a nombrar en detalle lo que es cada una, nos llevaría muchísimo de charlar, pero la realidad es que como nos toca en esta charla hablar de la cirrosis, las enfermedades crónicas que instaladas en el hígado pueden llevar a una cirrosis son las enfermedades crónicas virales, a la cabeza de ello la hepatitis B y la hepatitis C, que claramente son las infecciones virales que pueden evolucionar a una cronicidad, ¿sí? O sea, hacerse crónicas, y con el correr del tiempo, si uno no las trata a tiempo, las descubre a tiempo, las diagnostica a tiempo, los pacientes pueden hacer una cirrosis. El alcoholismo crónico, ¿sí? Esto es un poco más conocido porque cuando uno habla de cirrosis en cualquier consulta, y esto probablemente ya les vaya a pasar, lo primero que la gente piensa es en el alcoholismo, aunque existen muchísimas otras enfermedades que llevan al paciente a la cirrosis, ¿sí? El alcoholismo crónico, las entidades científicas en los últimos años han tratado de ir reevaluando, reconsiderando, redefiniendo cuánto es lo que se necesita de consumo diario de alcohol para pensar en que un paciente está expuesto a un daño crónico que pueda producir una cirrosis. Y eso, de acuerdo a los últimos estudios, avala que la mujer que consume entre 30 y 40 gramos por día de alcohol durante más de 15 años puede tranquilamente tener una cirrosis, y el hombre entre 40 y 60 gramos diarios de alcohol. La hepatopatía grasa no alcohólica, o la esteatopatitis no alcohólica, también es una entidad que puede producir cirrosis, y las enfermedades autoinmunes, como la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria o la colangitis esclerosante primaria. Las enfermedades metabólicas también pueden producir alteración crónica del funcionamiento hepático, y ahí tenemos la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, el déficit de alfa-1 antitripsina, y de los agentes tóxicos ya hablamos del alcoholismo crónico, pero acá me quiero detener a hablar un poquitito de lo que es todo lo que es el consumo de drogas que pueden producir toxicidad hepática, y que con el correr del tiempo, de acuerdo a la cantidad que consuma, puede llegar a producir cirrosis, ¿sí? En realidad no me voy a detener específicamente en cada droga, pero fíjense que larga es la lista, y entonces, yendo un poquitito a lo que nos toca de lo semiológico, obviamente es un dato que siempre vamos a tener que recabar para tener en consideración en la historia clínica, de que recordar de preguntar qué es lo que toman como medicamentos los pacientes en forma diaria. El tiempo es un factor que es importante a considerar cuando existe el paso del tiempo en una enfermedad crónica, ¿sí? Y cuando uno tiene una alteración del hepatograma, ¿sí?, pasa un tiempo hasta que se puede producir una cirrosis, que en principio será compensada. Otro tanto de tiempo pasará hasta que esa eventualmente cirrosis se pueda descompensar, y cuando yo tengo una cirrosis descompensada, el trasplante hepático va a ser el tratamiento definitivo del paciente, y si no logro tener chance de tratarlo, obviamente la muerte. Acá abajo tienen un cuadro que en realidad lo puse simplemente para que ustedes vean cuáles son los pasos que van siguiendo los pacientes en lo que es su historia natural. Desde una alteración del hepatograma inicia una fibrosis en el hígado, esa fibrosis termina produciendo una cirrosis que será compensada durante los primeros años de la evolución de la fibrosis en ese paciente, y posteriormente se descompensará presentando un montón de complicaciones, donde acá tenemos hemorragias, ascitis, la encefalopatía hepática, ¿sí? Varias cosas que con el correr del tiempo obligan a que uno tenga que pensar en que el paciente se tiene que trasplantar, o si no alcanzo a trasplantarlo, obviamente el pronóstico de ese paciente va a ser la muerte como probable paso. Entonces, volviendo un poco al repaso de las enfermedades crónicas y lo que hablábamos recién, entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad crónica, el hígado sano se va a inflamar, y la inflamación, de acuerdo al tiempo que dure en él, va a producir una cirrosis, entendiéndose como tal, lo que dijimos antes, la presencia de fibrosis y de nódulos que alteran la arquitectura y la hemodinamia del hígado, ¿sí? Esto es importante porque es la génesis, es lo que explica
la hipertensión portal, ¿sí? El principio de lo que es la hipertensión portal. La fibrosis y los nódulos que alteran la arquitectura y la hemodinámica del hígado. Estas son dos figuras donde, digamos, lo que trato de que vean es la diferencia clara que existe entre un hígado normal, fíjense, ¿sí? Esto es un ácido hepático, y qué es lo que ocurre en la cirrosis, ¿sí? Donde existe el reemplazo del tejido normal por lo que son nódulos de regeneración, y entre los nódulos de regeneración la aparición de fibrosis, que es simplemente el depósito de colágeno en el hígado que se empieza a enfermar. ¿Cómo explicamos nosotros el depósito ese de colágeno, si se quiere, que posteriormente va a terminar produciendo fibrosis? Y este es un esquema que explica la génesis o la fisiopatología de la cirrosis, y que básicamente nos trata de representar lo que es un hígado normal, ¿sí? Fíjense, estos son hepatocitos normales, y por debajo de los hepatocitos normales, en el espacio subcelular, o sea, a la izquierda tienen lo que obviamente es el hígado normal, son los capilares que dan comunicación o que se comunican con los hepatocitos, y entre los hepatocitos y los vasos sanguíneos, la microcirculación, las células endoteliales, el espacio de Dis, es eso que está ahí que los separa, ¿sí? Y en este espacio es donde se generan todos los intercambios que se producen en lo que significa el trabajo del hígado, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre en los procesos que aparecen, donde aparece la cirrosis, ¿sí? Básicamente, la injuria crónica de cualquiera de las enfermedades crónicas del hígado que antes vimos, hacen que los hepatocitos pierdan las vellosidades, ¿sí? Esto genera, al existir una pérdida de las vellosidades, ya no existe un intercambio adecuado, automáticamente esto genera la pérdida del endotelio fenestrado, o sea, de las fenestras que hay en el capilar, ¿sí? Ven acá las fenestras están conservadas, es el lugar donde se hace el intercambio de todo el trabajo que se hace a nivel subcelular en el hígado. Se pierden las fenestras, con lo cual esa pérdida inicia el cambio del fenotipo de las células estrelladas, ¿sí? Que están en relación al espacio de Dis con el capilar. Esa pérdida, ese cambio en el fenotipo de las células estrelladas hace que los gránulos de vitamina A que esas células tienen en su interior sean liberados al espacio de Dis, y con el espacio de Dis o con el estímulo que esa vitamina A hace sobre el espacio de Dis, inmediatamente sobre el espacio de Dis empieza a acumularse el depósito de colágeno, ¿sí? Que es lo que termina produciendo los nódulos de regeneración, ¿sí? Esto es un poquitito lo que es la génesis, ¿sí? Lo que explica la aparición de la fibrosis. Entonces, la formación de nódulos es parte de la pérdida de las fenestras, depósito de colágeno, con el depósito de colágeno, la aparición de fibrosis, y todo esto genera microtrombosis, ¿sí? Todos estos fenómenos hacen de que de alguna manera se retroalimenten y pueda existir, o mejor dicho, aumente el depósito de colágeno. ¿Se entendió eso? ¿Hola? Sí, Perfecto. Sí, profe. Sí, señor, perfecto. Sí, Si tienen alguna pregunta o no entienden algo, me paran, seguimos. Esto es como ustedes quieran, o hacemos las preguntas al final, no hay problema. Y yendo un poco a lo que se ve en algunas situaciones, ya poniendo en ejemplo esto que explicábamos, lo de la formación de los nódulos, ¿sí? Fíjense ustedes, a la derecha tienen cuando existe una infección bacteriana, ¿qué es lo que pasa en el hígado? Cuando yo hablo de infección bacteriana, estoy hablando, no necesariamente tengo que necesitar hablar de una peritonitis bacteriana espontánea, por ejemplo, que es una infección del líquido acítico que tienen como complicación de la asitis estos pacientes, ¿sí? Sino cualquier infección bacteriana, ¿sí? Una neumonía, una celulitis, cualquier cosa, hace
de que se libere endotoxina y cambie un poquitito la microcirculación a nivel del hígado, se produzca, o mejor dicho, exacerbe la contracción de las células estrelladas, estas que están acá, lo cual aumenta la resistencia portal intrahepática, y este cambio hace que aumente la presión en las varices y eso se produzca un sangrado varicial. Esto, en realidad, se los traigo como ejemplo de lo importante que significa este daño que existe a nivel subcelular, más allá de la acumulación de colágeno, el cambio que existe en el trabajo de las células estrelladas, la contracción de estas mismas hace que aumente la resistencia, eso aumenta la presión portal y es causa de sangrado. Eso es una varice sangrando, ¿sí? Les puedo asegurar que genera bastante estrés cuando uno la ve en vivo y en directo. ¿Qué es lo que definimos entonces como hipertensión portal? Si nosotros, ya antes en el gráfico que les mostré antes, empezamos a ver que los nódulos de regeneración, yo les dije que existía o producían una modificación en la arquitectura del hígado y que cambiaban también la hemodinamia del hígado. ¿Por qué la cambian? Porque aumenta la presión o genera el aumento de la presión en la vena porta, ¿sí? Que es esto que está entrando al hígado, ¿sí? En este lugar. Y se define como un síndrome hemodinámicamente, un síndrome clínico definido hemodinámicamente por un aumento de la presión de la vena porta, entre específicamente el gradiente que existe entre la vena porta y la vena cava inferior, ¿sí? La diferencia que hay de presión entre la vena porta y la vena cava, ¿sí? Esa diferencia es lo que genera lo que es la presión portal, que normalmente tiene que estar en 1 a 5 milímetros de mercurio y que precisamente cuando tenemos hipertensión portal, obviamente está de 6 para arriba. Vamos a ver específicamente cuál es significativamente importante el aumento de la presión portal. Esto, ¿cómo se mide? Una pregunta que uno se podría decir es cómo se mide este gradiente, ¿no? O sea, cómo se mide la presión portal. Y en realidad para esto se ha reproducido casi de manera bastante similar a lo que ocurre con la presión enclavada en el pulmón cuando se tiene que medir si un paciente tiene hipertensión pulmonar o no, ¿sí? Básicamente hay un catéter que mide, entra específicamente por las venas suprahepáticas hasta el hígado, ¿sí? Y eso es lo que, digamos, por diferencia de gradiente entre el gradiente de la vena porta y el gradiente de la vena suprahepática, ese número es lo que da la presión en la vena porta. Y esto nos permite, esta medición, saber que si hay hipertensión en cualquier parte del árbol portal, la podemos definir en prehepática si eventualmente la hipertensión en su mayor grado está comprometida antes de ingresar al hígado, el flujo al hígado. Cuando la presión es hepática, el aumento de la presión es intrahepático y esto está generado por alguna patología propia específica del parénquima, ¿sí? Del parénquima hepático, o poshepática cuando tenemos un aumento de la presión claramente definido por sobre lo que son las venas suprahepáticas. Bueno, básicamente como causas más importantes, ¿sí? Tenemos de la hepática, las hepatitis crónicas, pero ya en su grado de fibrosis y sobre todo cirrosis. En la prehepática, la trombosis portal o la trombosis tumoral, que condicionan la aparición de una alteración del flujo en la entrada al hígado. Y de lo poshepático, todo lo que tiene que ver con trombosis, como decía, de las venas suprahepáticas, una insuficiencia cardíaca o pericarditis, o sea, todo lo que genera una rémora de flujo sanguíneo en la vena cava. Volviendo un poquitito a nuestro paciente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que ese paciente nos había venido a ver porque tenía dolor abdominal, ¿sí? Ictericia, entre otras cosas, y al examen físico, ¿sí? Le encontramos una hiperpigmentación cutánea, ¿sí? Conjuntivas levemente ictéricas, es la característica de la hiperbilirrubinemia. Las palmas y las plantas de los pies con surcos hiperpigmentados, ¿sí? Y yo, bueno, no lo puse acá, pero estaban con bastante eritema, y es clásicamente de la valoración en las palmas de la mano, en la eminencia tenar-hipotenar,
se ve como un eritema, ¿sí? Y esto está generado por lo que es la alteración de la circulación que afecta por hipertensión portal en las palmas de las manos, ¿sí? Esto es característico del paciente con hepatopatía crónica. Nuestro paciente también tenía spiders, ¿sí? Que son esas arañas vasculares que básicamente están a nivel del tronco, ¿sí? Es característico esto, este paciente la tenía. Tenía hepatomegalia, que aunque les parezca difícil de palpar, se palpaba en la zona coincidente obviamente con el hipocondrio derecho, y distensión abdominal, ¿sí? Vean esto, es la distensión generada por la acumulación de líquido definida como ascitis, ¿sí? Y la redistribución de la vascularización a nivel de abdomen, fíjense cómo el significado de lo que es la circulación colateral a este nivel era claramente evidente, ¿sí? Esto es característico también de los pacientes complicados con cirrosis, con ascitis, ¿sí? De los pacientes que tienen cirrosis, ¿sí? Y otras características, ¿sí? El dedo en palillo de tambor, y esto se genera porque existe un epifenómeno generado por la cirrosis, que es también la hipertensión portopulmonar, con lo cual en este concepto viene a caber para el hallazgo de esto, de los dedos en palillos de tambor, lo mismo que muchas veces vemos en los pacientes EPOC, por ejemplo, o en los pacientes con alguna patología pulmonar crónica, ¿sí? O sea que esto era lo que iba teniendo nuestro paciente, ¿sí? Yo recién les mencioné que el gradiente de presión portal cuando estaba entre 1 y 5 era un gradiente de presión que uno esperaba encontrar o que espera encontrar precisamente en los pacientes que no tienen cirrosis, ¿sí? Ahora, cuando ese gradiente de presión venosa hepática supera los 5 milímetros de mercurio, tenemos hipertensión portal. Que para este caso, ¿sí? Vamos a hablar de una hipertensión portal cirrótica. Existe lo que es también la hipertensión portal no cirrótica, pero es, digamos, probable, seguramente puede llegar a ser tema de otra charla porque también es otro tópico completamente diferente a lo que estamos hablando. Dijimos entonces que era un síndrome hemodinámico, sistémico y progresivo, la hipertensión portal, ¿sí? Y que básicamente es el responsable de frecuentes y severas complicaciones, ¿sí? Que tienen los pacientes con cirrosis y que llevan, cuando una cirrosis está compensada, a la descompensación, muchas veces con internación y muerte, si no podemos llegar a hacer el tratamiento de lo que tiene el paciente, o en el mejor de los casos, si podemos trasplantarlo, mandar a trasplantarlo, es el tratamiento definitivo de la patología del paciente. Hipertensión portal clínicamente significativa es aquella que nosotros empezamos a ver cuando el gradiente de presión venosa hepática supera los 10 milímetros de mercurio. Entonces, hay una cosa que no les dije y que es muy importante, y que en realidad no es fácil, no es práctico y no es común hacer la medición del gradiente de presión portal, ¿sí? Es bastante engorroso, se hace en muy pocos lugares, se necesita operadores muy entrenados para poder hacerlo, pero por suerte tenemos la clínica, ¿sí? Que nos ayuda a poder interpretar qué presión portal puede tener un paciente y si yo le tengo que dar importancia o no. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que por una ecografía X, por X motivo, porque tenía dolor abdominal y tenía piedritas, tenía litiasis vesicular, me apareció que tenía un hígado con sospecha de cirrosis, pero no tengo más que eso, probablemente ese paciente puede llegar a ser un cirrótico y a lo mejor estar en una presión que pueda llegar a tener menos de 10 milímetros de mercurio. Pero si de repente yo a ese paciente le encuentro varices, ¿sí? Yo ya sé que ese paciente por lo menos tiene 10 o más milímetros de mercurio. Y si sobre todo me empiezan a aparecer cualquiera de las complicaciones que a veces tienen estos pacientes, tiene 12 milímetros de mercurio o más. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si yo cuando tengo un paciente al que, por ejemplo, le hago una endoscopía por un dolor abdominal y le encuentro varices, y esto es un hallazgo total, ¿sí? Un hallazgo total, voy a saber que ese paciente tiene entre 10 o 12 milímetros de mercurio, seguro, no voy a necesitar hacerle una hemodinamia portal. Y si ese paciente tiene, además de las varices, tiene ascitis, por ejemplo, que es la acumulación
de líquido en el abdomen, ese paciente ya va a estar teniendo más de 12 milímetros de mercurio, con posibilidad de que la progresión del resto de complicaciones ocurran si yo no inicio el tratamiento y el seguimiento a tiempo. Una de las cosas que nos ha dejado la pandemia, básicamente, ¿sí?, es habernos pegado mucho a las películas. Y para aquellos que les gusta la película de terror, sobre todo basadas en hechos reales, para lo que nos toca a nosotros en relación a la cirrosis, ¿sí?, la hipertensión portal es el asesino de las películas. ¿Y por qué? Porque precisamente, ¿sí?, cuando la presión portal empieza a subir, y lo que es compensado se hace descompensado porque con el correr del tiempo la presión portal va subiendo, ¿sí?, y empiezan a hallarse fenómenos de descompensación, la sobrevida es corta, existe una corta evolución del paciente, ¿sí?, entendiendo como corta evolución a la posibilidad de la aparición de complicaciones que podemos no poder tratar, y ahí entonces o el paciente lo trasplantamos o se muere. Si el paciente no llega a la posibilidad del trasplante, pobre es la sobrevida, y empieza un curso bastante sintomático, como puede ser todo lo que dijimos antes, ¿sí? La cirrosis, la citis, la encefalopatía, las infecciones bacterianas, el síndrome hepatopulmonar o las hemorragias digestivas por varices esofágicas, como les mostré antes cuando hablamos de la contracción de las células estrelladas y el aumento de la resistencia vascular intrahepática que generaba eso. Estos son estadios y subestadios que se producen en la cirrosis, ¿sí?, pero no quiero que obviamente sepan todo esto, al menos no hoy. Si algún día les interesa, seguramente esto va a ser útil que lo aprendan en relación de cómo pararse ante un paciente cirrótico donde la cirrosis se ha descompensado, pero sí lo que me interesa es que vean esto. Cuando nosotros tenemos la cirrosis que por hipertensión portal o aumento de la presión portal ha evolucionado a descompensación, y que eventualmente con el correr del paso del tiempo también puede haber tenido descompensaciones de descompensaciones, esto es descompensación tardía que se llama, básicamente ocurre todo esto que ya vimos, pero fíjense esto es lo más importante que sepan, la mortalidad al año, desde que yo arranco acá, cuando el paciente se empieza a decompensar, en un año es de casi el 80%. ¿Esto qué me implica? Que yo necesariamente tengo que tener un valor, un score pronóstico, ¿sí? O sea, algo que a mí me diga, de acuerdo a esto que venimos viendo, de cómo se va analizando todo a partir del paso del tiempo, algo que me diga qué es lo que va a pasar ese paciente hoy en función de lo que tengo hoy, cómo puede estar dentro de un año. Y los score pronósticos que tenemos en cirrosis son de dos tipos. Muchas veces han tratado de enfrentar, digamos, lo que es el score de Child y el score de Mel, para básicamente saber o tener una información de lo que le puede pasar al paciente en un futuro, ¿sí? Pero ninguno de los dos es tan bueno o tan malo como para poder prescindir del otro. El score de Child valora específicamente 5 parámetros donde los hay clínicos y de laboratorio, y nosotros desde el punto de vista clínico valoramos la encefalopatía, la citis, y de los de laboratorio, la bilirrubina, la albúmina y el RIN, ¿sí? Básicamente eso se puntúa del 1, 2 y 3, de acuerdo a el grado específico que pueda llegar a tener cada uno. Esto está acá, ¿sí? Lo pueden encontrar en muchas publicaciones, lo que es el score de Child. ¿Qué es lo que tiene de ventaja? Que es un modelo pronóstico validado, que se usa para todas las causas de cirrosis, que es dinámico y sencillo, ¿sí? Y que tiene de desventajas que existe claramente esto, la subjetividad en lo que respecta a la valoración de ascitis y encefalopatía para yo calificarlo de grado 1, 2 o 3, ¿sí? Esto muchas veces depende mucho del ojo de cada uno, de cuánto más o menos pueda haber yo que tiene un paciente ascitis para que lo catalogue de grado 1, 2 y 3, y esto es la desventaja. Lo que para mí puede ser 2, para otra persona puede ser 3, y esto sensiblemente varía en la suma total de los puntos que categorizan a los pacientes para yo saber qué Child tiene, ¿sí? Entonces,
cuando yo les mencionaba que son importantes como score pronóstico para saber qué es lo que puede, a futuro yo tengo que pensar qué hacer con ese paciente, es que si yo lo tengo en un Child B o C, la cirrosis que esté teniendo ese paciente ya está descompensada, ¿sí? Si la suma de todo esto, ¿sí? De encefalopatía, de ascitis, de bilirrubina, ¿sí? Yo empiezo a aumentar y me da más de 7 puntos, estoy ante una cirrosis descompensada. Y lo mismo pasa con el MEL, que es otro de los score pronósticos. Si se usa una fórmula matemática, ¿sí? Donde yo valoro la creatinina, la bilirrubina y el RIN, ¿sí? Esto no es necesario que lo saquen ustedes de acuerdo a esta fórmula, sino hoy en día, con el advenimiento de los teléfonos inteligentes, todos podemos tener una aplicación, cualquiera sea, ¿sí? Que nos permita cargar el dato de la creatinina, la bilirrubina y el RIN para poder saber qué MEL tiene el paciente, ¿sí? Lo mismo en cualquier página de internet, ¿sí? Se cargan los datos y enseguida tengo la categorización, el número de MEL, que es el que me permite saber si un paciente está compensado o no. En el caso del MEL es mayor a 15. Esto es lo que grafica también un poco lo que es la cirrosis compensada y descompensada, ¿sí? No pretendo tampoco que esto lo sepan porque está bastante caracterizado, digamos, de acuerdo al paso del tiempo, en el estadio 1, 2, 3 y 4, un poco lo que vimos antes, pero insisto en este número, ¿sí? Cuando yo tengo un paciente con cirrosis que tuvo una hemorragia digestiva y que tiene o no ascitis, la mortalidad al año es del 57%, ¿sí? Entonces, sería la conclusión de esto? ¿Sí? Es valorar si un paciente tiene o no tiene ascitis, un paciente cirrótico tiene o no tiene ascitis, y si tuvo o no hemorragia digestiva. Entrando un poquitito en los criterios diagnósticos, ¿sí? Los tenemos como criterios clínicos, bioquímicos, de imágenes, endoscópicos e histológicos, ¿sí? Estas son parámetros que se valoran permanentemente en reuniones de consenso en distintos lugares, y la Sociedad Europea es lo que continuamente existe, aunque no les parezca, un club internacional de ascitis, donde se reúnen expertos para ir modificando muchas veces muchos de los criterios que nosotros tenemos de manejo de estos pacientes, y esto es algo que se va actualizando casi cada 3 a 4 años, ¿sí? Hablando un poquitito de los criterios clínicos, ¿sí? Obviamente todo lo que nosotros saquemos de anamnesis, de lo que tiene que ver con la historia del paciente, digamos, es importante. Y después, lo que nosotros tenemos que empezar a valorar desde el punto de vista clínico, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que podemos encontrar en el examen físico y que nos orienten a ir pensando qué es lo que puede tener ese paciente? Esto es central, es lo central de esta charla, ¿sí? Porque si ustedes tienen una hipertrofia parotidia, una neuropatía periférica, ¿sí? Desde ya, ni hablar si el paciente les dice, como nuestro paciente del caso clínico que nos dijo que consumía más o menos 200 gramos por día de alcohol, ¿sí? Obviamente son situaciones donde claramente vamos a pensar que ese paciente tiene como parte de la etiología de lo que le está pasando al alcohol como principal protagonista. Si nosotros sabemos que nuestro paciente tiene consumo de sustancias que claramente pueden ser hepatotóxicas, y ahí tendríamos que revisar la lista esa que les mostré adelante, también es un dato importante para que nosotros reconozcamos si parte de lo que tiene nuestro paciente tiene que ver con consumo de tóxicos, ya sea de alcohol o de drogas, ¿sí? Hay síntomas sistémicos asociados y específicos a la cirrosis, como lo son la fatiga crónica, los calambres, la disminución de la libido, ¿sí? Básicamente es eso. La fatiga crónica tiene que ver más que nada con la inflamación crónica del hígado. Son esos pacientes, nosotros vemos muchos pacientes cirróticos que, por ejemplo, tienen el hepatograma completamente normal, ¿sí? Y esto es así porque muchas veces se llega a una instancia de
donde la agresión que hace el tóxico sobre el hígado ya no altera, ya no produce necrosis o injuria hepatocelular, pero en aquellos pacientes donde se instala la fatiga crónica, generalmente aquello que genera la inflamación está activo. Son los pacientes donde lo vemos persistentemente, por ejemplo, con transaminasas elevadas. Las transaminasas elevadas son una clara expresión de una agresión crónica del hígado, ¿sí? Tenemos indicadores de hiperestrogenismo, el eritema palmar, lo que yo les mostraba en la foto anterior de nuestro paciente, las arañas vasculares, que como dijimos antes, asientan más en tronco, las telangiectasias, que más están en rostro a predominio de nariz y de los, sobre todo a predominio de nariz, el hipogonadismo, la pérdida del vello corporal, la distribución ginecoide del vello pubiano en hombres, ¿sí?, la ginecomastia y la menorrea o la dismenorrea en las mujeres. Indicadores de hipertensión portal, lo que ya vimos, ¿sí? La citis, nuestro paciente la tenía, la circulación lateral, la colateral, nuestro paciente la tenía, y también son indicadores de hipertensión portal la esplenomegalia y las varices esófago-gástricas, que vamos a ver qué pasó, si nuestro paciente las tenía o no, ¿sí? Y como último, indicadores de descompensación, cuando ya el curso de la historia natural de esa cirrosis que estaba compensada y que después se fue descompensando, puede haber tenido hemorragia varicial, encefalopatía portosistémica, síndrome patorrenal o síndrome patopulmonar. Dentro de los criterios bioquímicos, ¿sí? Entonces hablamos de criterios clínicos, estos bioquímicos, ¿sí? Cuando yo tengo hipertensión portal, probablemente vaya a encontrar una pancitopenia, más plaquetopenia y leucopenia, o sea, de las tres series, las dos más afectadas son los glóbulos blancos, pero sobre todo y la más importante es la plaquetopenia. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene todas las características de un paciente cirrótico y que además en el laboratorio le encuentro plaquetopenia, seguramente vamos a estar ante la presencia de un paciente con hipertensión portal y obviamente cirrótico. ¿Qué indicadores tenemos de insuficiencia hepática? Y esto, una de las funciones que tiene el hígado es de síntesis, ¿sí? La protrombina, el factor 5, la albúmina, la bilirrubina y el colesterol, cualquiera de todos estos parámetros bioquímicos que esté anormal, obviamente, y en menor concentración, nos va a estar nos va a estar sugiriendo el diagnóstico de una insuficiencia hepática. Nosotros vemos los pacientes que hacen falla hepática aguda o una hepatitis aguda grave, por ejemplo, que la protrombina esté baja, no estoy hablando de pacientes cirróticos, ¿no?, sino de pacientes que de repente hacen una hepatitis grave, un hígado sano, que hace una hepatitis grave, que hace una hepatitis, es decir, que las transaminasas aumentan, pero le baja la protrombina, significa que ese hígado está sintetizando poco y es un hígado que está próximo a claudicar, ¿sí? Son los pacientes que necesitan rápidamente un trasplante. Pero bueno, la protrombina y sobre todo la albúmina son dos cosas que usamos mucho en los pacientes cirróticos para tratar de ver qué tan compensado o descompensado está, ¿sí? Acuérdense que tanto la protrombina como la albúmina eran dos parámetros que estaban incluidos dentro del score de Child que usábamos como marcador pronóstico. Indicadores de disfunción circulatoria, el sodio sérico urinario, la creatinina, ¿sí? Perdón. Y esto considero que es de suma importancia, ¿sí? Y obviamente lo registramos dentro de los parámetros bioquímicos, ¿sí? La valoración del gradiente albúmina-sueroasitis, que no es más que restar la concentración de albúmina que tengo en el suero menos la que tengo en el líquido acítico. O sea, yo al líquido acítico siempre que un paciente tiene asitis lo tengo que punzar para estudiarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que estudio? Que tenga el gas aumentado o no, eso me va a ayudar a determinar si ese paciente tiene un gradiente aumentado para hipertensión portal, porque si es mayor a 1.1 es compatible con hipertensión portal. Si tiene menos de 1.1 es una citis no relacionada al hígado, ¿sí? No relacionada a hipertensión portal. Básicamente eso es una de las cosas que yo valoro dentro de lo que es el líquido que saco para estudio de una paracentesis, ¿sí?
Y por último, los criterios histológicos, ¿sí?, que no son más que el detalle o la información que me da la realización de una biopsia hepática. Esto último, ¿sí?, ha caído mucho ya casi en desuso, porque yo tengo muchísimos parámetros de todo lo que charlamos anteriormente para llegar a determinar si un paciente tiene o no una cirrosis y no necesariamente llegar a la necesidad de una biopsia para saber si un paciente tiene o no cirrosis, ¿sí? La cirrosis es la expresión final de una fibrosis avanzada en el hígado. ¿Se acuerdan que habíamos visto también, yo les había mostrado antes, que en esta historia natural de lo que es la evolución a la cirrosis, yo tengo inflamación, y de esa inflamación, toda la fibrosis que se va produciendo en el hígado termina en la cirrosis. Hoy en día yo puedo medir fibrosis sin la necesidad de una biopsia porque existen otros métodos diagnósticos, se los nombro nada más por si en algún momento lo escuchan, se llama elastografía por resonancia magnética o elastografía por ecografía, que es el FibroScan, que me permiten muchas veces hacer el diagnóstico de una cirrosis sin la necesidad de una biopsia, si es que todo lo anterior me genera duda, tengo esa herramienta inclusive antes de llegar a la biopsia. Con esto no quiero decir que la biopsia sea algo que ya no se haga más, ni que sea de poca utilidad. Se ha reducido bastante, se seleccionan muchos los pacientes para hacer una biopsia, pero sigue teniendo a veces mucha importancia cuando no tengo diagnóstico. Ya hablamos, ¿sí? Nuestro paciente, cuando nosotros lo vimos, estaba con transaminasas elevadas, esto significa que estaba con una necrosis instalada en el hígado. La albúmina de este paciente estaba bastante bien, ¿sí? Fíjense que el valor normal está entre 0,5 y 4, ¿sí? Este paciente la tenía bien. La protrombina estaba bastante bien, ¿sí? Más de 70 es un valor normal. Pero fíjense las plaquetas de nuestro paciente, ¿sí? Esto es un marcador. Si yo no tuviese una ecografía que me dijera que puede tener cirrosis, o ningún signo clínico que me orientara a la cirrosis, tengo que jerarquizar el valor de las plaquetas para pensar que este paciente puede tener una cirrosis, porque la cirrosis genera hiperesplenismo, ¿sí?, aumento del vaso, y eso genera plaquetopenia. Esto es conocido como marcador subrogante de hipertensión portal, ¿sí? Bueno, básicamente el paciente traía, ¿sí?, desde su lugar de origen una ecografía, ¿sí?, con una lesión focal hepática. O sea, tenía todo lo que habíamos visto, ¿sí?, pero además tenía una lesión focal hepática. Se hizo un Doppler esplenoportal. Siempre como examen complementario a la ecografía, es conveniente, o es de buena práctica, que nosotros complementemos un Doppler esplenoportal. ¿Por qué? Porque la ecografía con efecto Doppler me mide a mí cómo es la entrada y salida del flujo sanguíneo portal y de suprahepáticas al hígado, y es lo que muchas veces también nos ayuda a saber si hay hipertensión portal o no. Nuestro paciente también concluyó todos los estudios para saber cuál podía ser la causa de su cirrosis, por más que claramente estaba vinculada al alcohol, con el perfil serológico para estudiar hepatopatías crónicas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la hepatitis crónica por virus B y virus C generaban cirrosis? Él las tenía todas negativas, ¿sí? Y los autoanticuerpos. ¿Se acuerdan que una de las causas que yo también les había mencionado dentro de las enfermedades crónicas eran las enfermedades autoinmunes? Y todo el perfil serológico de autoinmunidad fue negativo. Esta es la tomografía con la que se complementó el estudio de nuestro paciente, y fíjense ustedes que tenía un nódulo de 12 centímetros, ¿sí?, con características básicamente vinculables desde el punto de vista de la dinámica de las imágenes. Cuando yo hablo de dinámica de las imágenes me estoy refiriendo a la valoración que hace el estudio tomográfico, ¿sí?, en su fase arterial y en su fase venosa, de cómo es la entrada y salida de sangre en ese nódulo, y esas características muchas veces nos ayudan a saber si puede ser un tumor. Si es un tumor hepático que asienta
en una cirrosis, ¿sí? Lo primero que tenemos que pensar que es un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario, porque además el hepatocarcinoma es complicación de la cirrosis. Como criterios imagenológicos, ¿sí? Hablamos entonces recién de, del Doppler, ¿sí? Esto que yo les decía, valorar el flujo de las arterias y de las venas y descartar trombosis. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la posibilidad de la hipertensión portal pre-hepática y hepática o subhepática o poshepática, ¿sí? Bueno, básicamente lo valoramos a través de un Doppler. De la ecografía, ¿sí? ¿Qué podemos tomar como indicador de fibrosis avanzada? O sea, si yo encuentro cualquiera de estas cualidades que están acá descritas por la ecografía, no puedo dejar de pensar que ese paciente no tenga una cirrosis. Si después no la tiene, mejor, pero básicamente lo tengo que poner en el nicho de pacientes que son cirróticos hasta que se demuestren lo contrario. ¿Y esto qué significa? Que en la ecografía encuentre una estructura heterogénea, bordes irregulares o nodulares. Recuerden los nódulos que yo les mostré en el primer gráfico, donde claramente definíamos lo que eran nódulos de regeneración. Bueno, eso se ve claramente en una ecografía cuando el paciente lo tiene. La hipertrofia del lóbulo caudado, ¿sí? Es también, cuando el ecografista la ve y la describe, es algo que hay que asociar con cirrosis, ¿sí? Y el tamaño es algo que podemos prescindir exactamente de valorarlo específicamente, porque lo general es que podamos encontrar un hígado disminuido de tamaño, pero a veces, y sobre todo en las cirrosis colestásicas, podemos encontrar hígados aumentados de tamaño y eso no nos impide pensar en la posibilidad de una cirrosis, ¿sí? O sea que el tamaño lo dejamos como algo a valorar y a ir agregando otros conceptos que nos pueden llevar a la cirrosis, pero el resto de lo descripto nos tiene que hacer pensar en la cirrosis, ¿sí? Bueno, y como dijimos antes, la esplenomegalia, la citis y la circulación colateral, que yo puedo ver en una ecografía, claramente nos tienen que hacer pensar en cirrosis. La tomografía computada y la resonancia magnética son estudios que complementan los datos de la ecografía convencional y del ecodoppler. Yo les había hablado también de la presencia de criterios o de la existencia de criterios endoscópicos, ¿sí? Lo que nosotros podemos encontrar por endoscopía en estos pacientes pueden ser varices esofágicas, varices esófagogástricas, gastropatía hipertensiva, varices intestinales o anorrectales. Y esto porque es, obviamente, por la circulación colateral que existe y es lo que termina produciendo las colaterales. Yo no se los mencioné cuando hablamos de la fisiopatología, pero una de las características que se producen con las microtrombosis que existen cuando hablamos de toda la alteración que existía en el espacio de DIS, se producen microtrombosis, con lo cual eso está registrado como la existencia de la generación o la síntesis de fenómenos angiogénicos, ¿sí? O sea, se necesitan generar hormonas que tengan la capacidad de poder formar vasos, porque los que están en el espacio de ahí se ocluyen por la fibrosis, y esa generación de vasos es la que explica que se empiecen a formar las colaterales, que nosotros terminamos viendo vinculadas desde el hígado hacia el resto del esófago o de las esófagogástricas o, como vemos abajo, las intestinales o anorrectales. Esto es un esófago normal, ¿sí? Estas son varices esofágicas. Eso que ven ahí es un punto rojo y es una clara evidencia de la posibilidad de que si ese paciente no empieza un tratamiento medianamente rápido para el manejo de la presión portal, probablemente el paciente pueda tener una hemorragia a partir de eso, ¿sí? Esto, desde el punto de vista de la endoscopía, se define como varices grandes con puntos rojos y son de instalación rápida para hacer la terapéutica con beta bloqueantes, esto lo van a ver seguro cuando ya empiecen a hablar de tratamiento, que hace que bajen la presión en la vena porta y con el descenso de la vena porta, la mejoría también de la presión en las varices esofágicas. ¿Qué es lo que tenía nuestro paciente? Bueno, nuestro paciente por suerte no tenía varices, ¿sí? Porque
tenía un esófago normal, sin lesiones, con un cambio mucoso respetado y sin ninguna alteración que nos haga pensar en un patrón vascular alterado, ¿sí? Y desde el punto de vista del estómago tampoco. Yo les dije que había varices esófago-gástricas, ¿sí? En el estómago tampoco tenía nada, era un estómago bastante normal, salvo una gastritis leve que tenía, y que en la impresión diagnóstica endoscópica fue definida como una gastropatía crónica activa, congestiva leve, ¿sí? En el seguimiento de nuestro paciente, digamos, se mantuvo la capacidad de síntesis alterada, el tiempo de protrombina siguió bien, digamos, normal, ¿sí? Pero fíjense que con el correr del tiempo empezó a alterar la bilirrubina, las transaminasas podríamos decir que algo bajaron, pero se empezó a alterar todo lo que era el hepatograma a predominio de colestasis, ¿sí? Yo hablo de colestasis cuando del hepatograma tengo alterado la fosfatasa alcalina y la gamma GT, ¿sí? Y la bilirrubina también empezó a aumentar, ¿sí? El paciente estaba ictérico en el laboratorio de ingreso, pero después, bueno, en realidad el laboratorio que yo les mostré era de un par de semanas antes, el paciente ingresa ictérico y con esta bilirrubina. Y fíjense la sensible disminución de la albúmina, que era de 3,9 pasó a 3,0. Ahora, en la evolución de los estudios que nosotros le pedimos a nuestro paciente, si bien la ecografía que tenía de ingreso, digamos, decía que tenía una lesión focal, que después terminamos estudiando con la tomografía, y en la tomografía tenía un nódulo que era bastante grande, de 12 centímetros, yo les mencioné que cualquier nódulo asentado en un hígado cirrótico es un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué herramienta o biomarcador tengo yo para poder acercarme al diagnóstico de pensar o de determinar si existe un hepatocarcinoma? La alfa-fetoproteína, ¿sí? Que es un biomarcador característico para que yo pueda saber si me ayuda también a pensar de que el nódulo pueda tener que ver con un hepatocarcinoma. Obviamente existía la alteración, existía un aumento de la alfa-fetoproteína, y entonces acá yo me paro, analizando nuestro caso, es un paciente que, dijimos, la historia de su consumo de alcohol lo llevaba a que si tenía un hígado que por ecografía yo lo sospechaba cirrótico, que de hecho ya tenía el paciente complicaciones de la cirrosis porque estaba con distensión abdominal, eso significa ascitis, y yo les dije que la ascitis es una complicación de la cirrosis, ¿sí? Si el nódulo yo lo terminé de estudiar, o continué el estudio con una tomografía, donde el tamaño del nódulo era de 12 centímetros, y le hago una alfa-fetoproteína, que es el marcador sensible para que me ayude a pensar a mí si ese nódulo es un hepatocarcinoma y eso está elevado, obviamente tengo que pensar en que ese paciente tiene un hepatocarcinoma. Entonces, la conclusión de esto, obviamente, que es una cirrosis complicada con una lesión focal hepática, donde el hepatocarcinoma es lo que termina sentando en el paciente, y esta es la historia natural de nuestro paciente, ¿sí? Básicamente, existe aumento de la incidencia asociada a hepatitis C, pero en nuestro paciente el alcohol hizo que tuviese una agresión crónica que al cabo de mucho tiempo, ¿sí? Y se instaló una cirrosis, y la cirrosis terminó produciendo el nódulo, ¿sí? Que hoy nos tiene a nuestro paciente con un hepatocarcinoma. Dos palabritas para hablar de hepatocarcinoma nada más como conclusión, y para decirles nada más que es algo a lo que nosotros tenemos que darle importancia dentro de lo que es los datos que nosotros recabamos de nuestro paciente en el interrogatorio. Simplemente lo traigo para eso, ¿sí? Porque que nosotros sepamos y que nos dé información el interrogatorio, por ejemplo, de dónde es nuestro paciente, en este caso nos ayuda a saber también qué es lo que puede ser en relación al hepatocarcinoma, o cuál podría ser la causa, si se quiere, ¿sí? Porque en Occidente la causa más frecuente es el virus C, y en Oriente es el virus B, ¿sí? Entonces, me parece importante que esto, a modo de ejemplo nada más, lo tengan presente siempre en el interrogatorio, ¿sí? Preguntar
de dónde viene eventualmente nuestro paciente, ¿sí? Como conclusión de esto, nada más, la cirrosis es la expresión del daño hepático crónico que condiciona la aparición de un hepatocarcinoma en la mayoría de los casos. La hepatitis B o C, ¿sí?, es la expresión más frecuente de la hepatitis crónica que puede llevar a la cirrosis y al hepatocarcinoma. Que cuando yo tengo un hígado cirrótico lo tengo que controlar cada 6 meses con ecografía porque ese paciente puede hacer un cáncer, y que el enfoque multidisciplinario entre el hepatólogo, el clínico, el imagenólogo, el patólogo, ¿sí? Es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto para el mejor manejo de todos estos pacientes, de todos nuestros pacientes. Si hay algo que me voy a permitir, ¿sí? Siempre que puedo, cuando doy alguna charla, para médicos clínicos o generalistas, y hoy más importante todavía para todos ustedes que están en su ciclo de formación, ¿sí? Independientemente de la especialidad que puedan llegar a decidir hacer el día que empiecen a trabajar, es que en cualquier ámbito y en cualquier especialidad siempre es importante concientizar, educar y prevenir específicamente, sobre todo en aquellas patologías que se pueden prevenir, ¿sí? Y yo les mencioné que la hepatitis B y la hepatitis C hoy en día son la causa más frecuente, ¿sí? Obviamente que depende mucho también de cuestiones epidemiológicas y de medio, ¿sí? Porque en algunos lugares el alcohol es mucho más frecuente que las hepatitis, pero con el alcohol, digamos, como método de prevención, podemos insistir en charlas de información de cómo puede ser de los cuidados que uno tiene que tener, si se quiere, para el consumo del alcohol, para tratar de que no enferme, ¿sí? Pero específicamente de las hepatitis, ¿sí? La hepatitis B y la hepatitis C, como les decía entonces, son las causas de enfermedades crónicas que se pueden prevenir. Y el 28 de julio, ¿sí?, es el día del año calendario donde se trata de conmemorar el Día Internacional de las Hepatitis Virales, ¿sí? Y esto es importante porque nosotros desde el punto de vista de nuestro trabajo, desde la comunidad médica, tenemos que tratar de llegar a la sociedad para tratar de que se concientice sobre la prevención que tenemos que hacer en las hepatitis virales. Este señor se llama Baruch Blumberg, fue premio Nobel en 1976, y es el que descubrió el antígeno en superficie del virus de la hepatitis B. Falleció un 28 de julio, y por eso se tomó ese día como día del año calendario para tratar de que la comunidad en general, a partir de la información que pueda surgir de la comunidad médica, la población en general, sepan lo que son las hepatitis y hacer las prevenciones que correspondan para que los pacientes no avancen en forma crónica sus enfermedades que pueden producir cirrosis y muerte, o trasplante en el mejor de los casos. Las sociedades científicas tienen como meta que en el año 2030 ya no exista más las hepatitis por virus B y las hepatitis por virus C, ¿sí? Y esto nos compromete mucho. Lo que ven abajo, ¿sí?, es precisamente un timer que lo que va haciendo es ir en retroceso, por decirlo de alguna manera, el tiempo que nos falta para llegar al 12 de diciembre del año 2030, donde como comunidad médica tenemos que hacer lo posible para que ya no exista más la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Y esto por qué es así? ¿Sí? Porque de la hepatitis B nosotros tenemos como instancia la vacunación. Si nosotros logramos insistir en que la población se vacune, en algún momento ya no vamos a tener más hepatitis B. Bueno, y además el tratamiento específico que existe, los antivirales que existen para el tratamiento de la hepatitis B son ampliamente efectivos, con lo cual los que están enfermos, si yo los trato y se curan, no van a evolucionar una cirrosis por virus B, van a curar la hepatitis B, y la hepatitis C, ¿sí?, con los nuevos antivirales que hoy existen, también se pueden curar, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿sí?, es algo que nosotros debemos y nos debemos comprometer para informar, ¿sí?
porque la población más informada, esto lo expresan muchísimas publicaciones científicas, donde la población más informada es la que se enferma menos, ¿sí? Por eso debemos vacunar para prevenir la hepatitis B y testear para diagnosticar precozmente la hepatitis C. Es decir, yo puedo, ¿sí? Hoy en día, como les decía recién, como los antivirales que existen para la hepatitis C la curan al 100%, ¿sí? El porcentaje de efectividad de los nuevos tratamientos o de los nuevos antivirales para la curación de la hepatitis B casi llega al 100%. Entonces, si yo puedo encontrar a todos los pacientes que tienen hepatitis C, voy a poder tratarlos a todos y en algún momento erradicar la hepatitis C, ¿sí? Y con la hepatitis B hacer lo mismo desde el punto de vista del tratamiento y de la vacuna. Porque si esto lo hacemos todos juntos, desde todo lo que nos toque trabajar en el ámbito médico, ¿sí? Vamos a poder lograr eso. Ray Kroc es la persona que fundó McDonald's, ¿sí? Mal no le fue al señor. Y es el creador de esta frase, ¿sí? Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Y es por eso que desde la especialidad, desde la hepatología y de la Sociedad Argentina de Hepatología, tratamos de concientizar la importancia de lo que es la vacunación y detectar precozmente para tratar la hepatitis C, eso que les acabo de decir, para poder erradicar las hepatitis, que esperemos, de acuerdo a todo lo que se va avanzando en tratamiento y a la información que se le está entregando a la comunidad médica y a la comunidad en general, podamos lograr a fines del 2030. Bueno, con esto vamos terminando, así que bueno, espero que les haya sido útil. Así que bueno, si ahora tienen alguna pregunta, yo dejo de compartir pantalla. No, yo quería decir que